Buenas noches. Hoy vamos a charlar con Amaranta Osorio. Ella es dramaturga, actriz, productora y gestora cultural. Ay, pues muy bien. Amaranta Osorio, bienvenida al Zócalo y a la Peroclass. Gracias. Mira, te quiero hacer una propuesta. ¿Qué te parece si viajamos en el tiempo y nos vamos hasta el año 1987? ¿Ok? Y imagínate que estás a punto de entrar al escenario en la obra de teatro El Mantelito Mágico. Okay. El Mantelito Mágico, ese lo dirigió Cristina Cepeda. Sí. Ok, ahí estás, ¿no? Entonces vas a entrar a escena. Y ahora regresamos aquí. Yo te pregunto, ¿en ese momento decidiste o supiste que eso ibas a hacer toda tu vida? Yo vengo de una familia de teatro, entonces mi padre era director y mi madre actriz. Entonces la primera vez que subí al escenario era en la tripa de mi madre, como bebé. Y luego ya de bebé me sacaban como una marioneta. No. Y en El Mantelito Mágico fue una obra que dirigió mi mamá en los teatros de la UNAM, que eran grandísimos, uno de esos teatros gigantes de la UNAM, y donde yo era la única niña que era la protagonista de una historia, donde había seres de todos los colores, había ranas fantásticas, o sea, había unos vestuarios impresionantes. Entonces yo cada vez que iba ahí, ahora ni me acordaba, cuando me dijiste 1987, dije, ¿yo qué hice en 1987? Y lo recuerdo como un grandísimo goce llegar ahí y jugar con todos, porque claro, todos jugaban conmigo, entonces tenía una amiga ardilla, una amiga rana. Pero tú eras la única niña. Yo era la única niña, todos eran adultos. Okay. Que hacían diferentes personajes y era muy bonito, o sea, me encantaba esa obra y yo no creo que en ese momento supe que era lo que iba a ser toda mi vida, pero te gustó. Pero desde luego me gustó y desde luego lo disfruté mucho y sí, me encantaba estar ahí. Ahí se plantó algo, sin duda una semilla se plantó. A ver, cuéntame, ¿cómo fue tu formación universitaria? Bueno, pues yo empecé muy chiquita en la universidad, yo tenía 16, 17 años y fui a Estados Unidos a estudiar Relaciones Internacionales y Diplomacia, luego pasé por un minor en Economía, luego pasé por Ciencias Políticas y luego ya por fin me fui a estudiar teatro con Luis de Tavira en México a San Cayetano. Y ahí estuve en la Casa del Teatro, luego vine a estudiar dramaturgia en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid y luego hice un máster de gestión también en España. O sea, eso que cualquier persona hace en 4 años en un mismo lugar, lo hiciste en un abanico de países, disciplinas diferentes, porque bueno, entre las relaciones internacionales y economía. Sí, mi familia que viene de teatro hizo todo lo posible porque yo estudiara otra cosa. Mira, me convencieron para que estudiara otra cosa, pero claro, no me duró mucho. Claro, pero y finalmente yo pienso que esa otra cosa eventualmente funciona porque te has movido mucho. Sí. O sea, el tema de las relaciones internacionales da como una perspectiva amplia. Sí, pero vamos, estudié un semestre de cada una, no gracias, estuve mucho tiempo ahí. Y dime, ¿cómo fueron tus primeros años cuando terminaste la RESAD? O sea, acuérdate un poco ese momento de salir de la vida escolar al mundo profesional. Bueno, la verdad es que yo salí de la Casa del Teatro de México un poco traumatizada y diciendo, no voy a ser actriz en mi vida. Entonces, cuando estuve en la RESAD estudiando dramaturgia, ahí me acuerdo que un profesor me dijo, ¿por qué no haces este casting? Y yo que venía de familia de teatro, una cosa en televisión era como terrible. Entonces, y yo dije, bueno, nadie me va a ver. Y es para un personaje chiquito de un día. Y al final me alargaron el personaje y ya empecé a hacer televisión. Entonces, a la par que estudiaba, estaba trabajando como actriz.
en televisión, algunas cosas de cine, en teatro. Entonces, cuando salí de la RESAD, fue seguir esa carrera como actriz. Y luego también empecé a gestionar grandes festivales. Entonces, digamos que la actriz la dejé aparcada y ya fue más la gestión. Pero yo salí graduada de dramaturgia y sí hice un par de obras, o sea, sí seguía escribiendo, pero no, no tuve el vacío como dramaturga, ¿no? O sea, como que estaba con las otras profesiones. Entonces, a ver, si observaras un poco esos momentos en los que terminaste la RESAD y empezó el trabajo y la multiplicidad de tareas desde ese momento, ¿qué diferencia hay con este momento tuyo, presente? Porque sigues haciendo muchísimas cosas, sigues yendo como en muchas direcciones. Yo creo que ahora me siento como saliendo de la RESAD. Ok. Los últimos 8 años yo estuve casada con un francés y tengo un hijo de 11 años. Y entonces el tiempo que estuve en Francia lo dediqué mucho a la maternidad. O sea, seguía escribiendo, pero sobre todo estaba con la maternidad y entonces ahora que me he separado estoy otra vez volviendo a ese momento de salir de la escuela y buscando y haciendo mil cosas. Yo creo que lo que cambia es que ahora a mí realmente lo que me gustaría es escribir. O sea, si me pagara solo para escribir teatro sería lo que me gustaría hacer. O sea, llegaste a esa conclusión después de dar un gran paseo. Me divierte mucho actuar, me encanta gestionar, entonces claro, es más fácil vivir de lo otro y por eso también lo hago, ¿no? Sí. ¿Y cómo manejas todo? O sea, es decir, ¿cómo estás en la gestión y además eventualmente también te subes al escenario como actriz y también escribes y también diriges también? Sí, ahora estoy empezando a dirigir. Claro. Entonces, pero son oficios completos, ¿no? O sea, lo sé porque estoy cerca de artistas, porque soy artista y porque sé que cada vez que uno entra en una dinámica o de dirección o de gestión, es un trabajo de tiempo completo, en realidad. Sí. O sea, tener 4 o 5 trabajos de tiempo completo, unos sobrepuestos con el otro, ¿cómo lo haces? No sé, yo supongo que voy haciendo de uno en uno. Pero yo toda la vida crecí como que la gente me decía, pero tienes que escoger una cosa, pero tienes que concentrarte en una cosa. ¿Sabes? Esa cosa que dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo realmente siempre, toda mi vida el intento fue concentrarme en una cosa, pero me gustaban varias cosas. Entonces al final era muy difícil para mí, si venía alguien con un personaje maravilloso, decirle que no podía. Era como que me podía, ¿no? Entonces, y me sigue pasando ahora. Entonces yo creo que hay una riqueza también de hacer muchas cosas, ¿no? Y yo no sería la actriz que soy si no escribiera. No sería la escritora que soy si no fuera actriz. Y no sería la productora que soy si no fuera ni actriz ni autora. Porque es como que entiendo un poquito de cada mundo. Claro. Y eso hace que mi forma de estar en cada profesión es distinta. Y esta alternancia termina siendo muy enriquecedora. Que también puede ser complejo lidiar con agendas, ¿no? También la parte de la agenda, no es porque el día tiene 24 horas, eventualmente nada más, ¿no? Pero te veo contenta con eso. Estoy contenta, pero es verdad que ahora en los últimos meses tuve problemas de agenda radicales. O sea, así como de ya no puedo más, voy a reventar, porque de pronto tenía que dar una conferencia, estaba escribiendo una obra, iba a actuar en otra obra, grabé una película y hubo momentos de, Dios mío, necesito... Claro. Sí. Pero ojalá, en España no tenemos la intermittence, que está en Francia y que es tan maravillosa, ¿no? Entonces, también por eso hago tantas cosas. Me gustaría ser menos y poder vivir tranquilamente, ¿no? Porque también creo que como artistas necesitamos ese tiempo para pensar, como un tiempo donde dejar que las ideas vengan, ¿no? Y cuando uno está corriendo de un lado a otro es más difícil, ¿no? Seguramente por eso te gusta escribir, porque es el momento de la reflexión.
Sí. ¿no? O sea, es muy difícil escribir en acción. O sea, sí hay acción, pero interna. Entonces, esos momentos de reflexión también son de respiro para ti. Sí. Por eso... y el escritor, digo, el dramaturgo, es un creador de mundos, ¿no? Y el actor también. Y el productor también, a su manera. Claro, claro. Dime, ¿cuáles son tus temas recurrentes? Me gusta que en mis obras haya mujeres fuertes. Como que las protagonistas sean mujeres, porque yo creo que empecé escribiendo porque no encontraba ningún personaje para mí y porque me encontraba puras mujeres que eran o las víctimas o que no tenían fuerza o que eran unas terribles. Entonces, una de las cosas que sí que hago es que mis protagonistas sean mujeres, mujeres fuertes. Me gusta que en mi teatro haya esperanza. Luego hay una investigadora francesa, Ariana Santix, que ella sí que estudió mi obra, entonces dice, claro, que en mi teatro está presente siempre la injusticia. Entonces hablo de la injusticia y hablo de problemas también relacionados con el género. Entonces, claro. Y que siempre hay diversidad en las obras, o sea, que hablo de la migración, por ejemplo, sí, eso es lo que ella dice. A mí me cuesta hablar de mi obra, así como que no, cuando escribo no digo, voy a hablar otra vez de lo mismo, no. Pero lo descubres finalmente, sí. De pronto, después de que lo hiciste, dices, mira, qué curioso, volví a decir tal cosa, o como que seguí avanzando en la exploración de tal tema, ¿no? Porque son los temas que te inquietan, que te interesan, que te... Sí, yo sobre todo parto como de la injusticia, cuando algo me revuelve el estómago, no sé, por ejemplo, los niños migrantes... que están atrapados en la frontera de Estados Unidos y que son metidos en jaulas. O ahora, por ejemplo, estas mujeres iraníes a las que han matado por quitarse el velo. O la violencia de género, el que maten y maten a tantísimas mujeres. O el que se trate a los refugiados como si no fueran personas. A mí eso me indigna profundamente, ¿no? Y es como esa indignación es un fuego que si yo no transformo en algo, que si no hago una obra, entonces me hace daño. Entonces creo que es como también mi forma de procesar el mundo. Desde el 2011 estás en la red Magdalena, en el Magdalena Project. Cuéntame, ¿qué ha sido qué es un poco para la gente que vaya a ver esta entrevista? Contarle un poco qué es el Magdalena Project y qué ha sido para ti. Ok. Pues el proyecto Magdalena es una red internacional de mujeres de las artes escénicas. Nació hace 36 años en Gales. La fundadora, la que tuvo la idea y la que empezó a mover las cosas fue Jill Greenhalgh, también acompañada por Julia Barley, Brigitte Sirla, Gedi Anistal. Eran todas mujeres de diferentes compañías que se encontraron en un festival, pero siempre donde en ese festival tenían solo visibilidad sus directores, solo los hombres. Entonces a Jill se le ocurrió, dijo, ¿qué pasaría si invitó a todas estas mujeres y hago un festival solo con ellas? Y así empezó el Magdalena Project hace 35 años. Es una red en la que somos más o menos 1000 personas y que organiza diferentes eventos, o sea, en todo el mundo, en Australia, en Italia. Ahora, por ejemplo, acaba de suceder uno en Alemania hermoso, dirigido por Bárbara Lucy Carballo, otro en el Odeon Teatro dirigido por Julia Barley, otro en España dirigido por Viviana Bovino, todos este año. O sea que es una red muy fructífera donde hay posibilidad de viajar con los espectáculos, hay formación y hay una gran parte de crítica. Ahora, eso es como la definición del Magdalena formal. Ahora, lo que para mí significó el Magdalena, a mí me habló por primera vez de esta red Julia Barley, que es una actriz del Odeon Teatret, y ella hizo que Roxana Pineda de Cuba me invitara a su festival en Cuba. Y yo fui y recuerdo esa sensación. Yo nunca había estado en un lugar donde solo hubiera mujeres. Y para mí ese festival fue como increíble porque descubrí que otra manera de relacionarse con las mujeres era posible. Yo no sé si tú, pero yo crecí siempre compitiendo con las otras mujeres porque era lo que me habían enseñado, ¿no? O te lo enseñan, aunque no te lo enseñen, fíjate qué curioso, porque pueden no enseñártelo y que no sea el dogma en tu casa,
pero a nivel social se impone. Sí. O sea, de cualquier manera lo aprendes en la escuela o lo aprendes, sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, Estoy de acuerdo pues contigo. eso, yo crecí y ahí luchaba y era como, y tener que ser siempre la mejor, la más inteligente, la más guapa, la más todo, y por supuesto si había una mujer, intentar que no estuviera a mi lado. Y en el Magdalena descubrí unas mujeres tan potentes. O sea, recuerdo que en ese Magdalena estaba Julia Barley, estaba Patricia Ariza, que ahora es ministra de Cultura de Colombia, Claro. estaba Gedi Anisdal, o sea, estaba Parvati Baul. Había unas mujeres que eran como alucinantemente poderosas y fue como, wow, yo quiero parecerme a ellas. Y estar cerca. Y estar cerca de ellas. Y entonces, y en vez de sentir esta competencia que yo había sentido en otros ámbitos, ahí sentí todo lo contrario. Fue como, ven para acá. Y te ayudo a mejorar tu espectáculo. ¿Y qué necesitas? Y vamos, ¿no? Y te hago unas buenas críticas, ¿no? Y entonces, claro, para mí en el Magdalena encontré amigas y encontré maestras. Y para mí eso, claro, eso me transformó la vida. Y luego las Magdalenas, por ejemplo, Julia, Jill Greenhalgh, Patricia, siempre me ponían retos. A mí, yo me costaba hablar eso mucho. Eso hacen las buenas amigas. Claro. Las buenas amigas te ponen retos. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo. Y ella, me acuerdo perfectamente que a mí no me gustaba hablar nada en público, ¿no? Y entonces todas empezaron a invitarme a sus festivales a dar conferencias. Creía que no tenía nada que enseñar y Julia, ven a enseñar a Loading. ¿Sabes? Era como, y siempre era como empujándome a ir más allá de lo que yo creía que podía. Y me acuerdo Qué eso. sabias, ¿no? Súper sabias. Yo me acuerdo una vez que organizé un festival en México que se llamaba el Siete Caminos Teatrales y en la inauguración hablaron todos los patrocinadores, todos hombres, y yo que era la directora no hablé. Dije, bienvenidos, gracias. Y entonces Julia, que estaba ahí, me cogió, me puso en una esquina y me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo te atreves a no hablar? Eras la única que tenía algo que decir, la única mujer que nos representas a todas, no puedes decir eso. Y a partir de ahí fue como, wow, lo entendí. Y entonces las Magdalenas para mí son eso, son mujeres que me han retado a ser mejor y a sacar lo mejor de mí. Y que me siguen retando, ¿no? Hace poco, el año pasado, por ejemplo, en Ayón le dije a Patricia Ariza, me apetece dirigir. Y ella tenía que hacer este macro performance del final con 100 personas, era más grande. Y entonces yo le había dicho en su festival, ¿no? Que tiene un festival maravilloso que se llama de Mujeres en Escena por la Paz. Y entonces le dan esto y me dice, bueno, ahora tú dirige el grupo de teatro, 40 personas. Y yo, ¿cómo? Sí, tú dirígelas. Y me la soltó. Y entonces, claro, eso hicimos un espectáculo maravilloso, ¿no? Y ella pone como codirección, o sea, una cosa como de una generosidad. Claro, o sea, creo que las Magdalenas también son eso, son como de una generosidad brutal. Sí. Sí. Así que bueno, para mí estoy de Magdalena acuerdo. es como familia, hermanas, maestras. Es Sí. el mundo femenino generoso, Sí. es muchas cosas. Sí. ¿Y en qué ha influido esta experiencia, Magdalena, este mundo, en tu parte como dramaturga? Es decir, ¿qué ha sucedido en tu historia con el Magdalena Project y tu dramaturgia? Hay como dos principios que yo aprendí en el Magdalena y que intento siempre usar. Uno es ocupar el espacio con autoridad, que es un principio de Jill Greenhalgh, y es cómo ocupas tu espacio. Una máxima, ¿no? Sí, con autoridad, sin agredir a los demás y simplemente estando. Y eso para las mujeres, o por lo menos en mi caso, fue muy difícil, porque yo intentaba ser lo más chiquita, lo menos visible, lo más pequeñita, y escribir es todo lo contrario, escribir es ponerte y ser pública. Entonces el Magdalena en ese sentido me ha ayudado a escribir y ha ayudado a atreverme a decir lo que quiero decir, a lo que jamás he dicho, y en ese sentido ha sido como fundamental. Y luego también las Magdalenas, ¿sabes? Yo tengo la sensación que ellas me enseñaron esta cosa como del agua y las piedras, ¿no? Entonces, el Magdalena, siento que las mujeres del Magdalena son como el agua, y tú crees que no pasa nada y van nadando tranquilamente, pero al final logran transformar incluso a las piedras. Sí. Y eso también es mi dramaturgia, o sea, yo parto de historias de mujeres muchas veces olvidadas, muchas veces anónimas para la gran historia, por ejemplo las abuelas, pero que son fundamentales para mí. Y parto de los detalles.
y parto de cómo encontrar esa pequeña luz, esa pequeña esperanza. Entonces, en ese sentido sí que me han influenciado mucho. ¿Y tú tienes algún método o técnica de escritura? Yo creo que utilizo diferentes métodos y diferentes técnicas. Entonces yo he tenido la fortuna de tener maestros grandísimos como Juan Mayorga, que acaba de recibir el Princesa de Asturias, Itziar Pascual, con la cual he escrito además 4 obras, Sanchi Sinisterra. Entonces Sanchis, por ejemplo, tiene una cantidad de protocolos de A le habla B, que utilizo bastante. Y he tenido otros maestros que también han sido fundamentales, ¿no? Recientemente, por ejemplo, hice un curso con Sergio Blanco, que me interesó mucho. Entonces sí, uso diferentes técnicas, pero lo que para mí ha sido como más importante es, a mí me ha ayudado mucho esta idea del genio como algo externo, ¿no? O sea, ¿no? Que es como la idea de antes de la idea de los clásicos, ¿no? Como que el genio era una criatura mágica que te susurraba las historias. Y a mí pensarlo así siempre me ayuda, porque cuando hago las cosas bien, digo, es el genio, no se me sube el ego, y cuando las hago mal, le echo la bronca claro, al genio. es el digo, genio. Tú no has venido, yo he estado aquí trabajando. Y entonces esa idea me gusta, y también me gusta mucho la idea de escribir por placer. Porque creo que hemos crecido todos con una idea de que la escritura tiene que ser, desgarrarnos las venas y, oh, Dios mío, y por eso ha habido tantos escritores drogadictos, alcohólicos y tal, así como de la creación como algo terrible, y a mí me gusta escribir disfrutando. Entonces creo que esas son las, más que técnicas, es como un estado del alma, ¿no? Y también la idea, porque eso sí lo sé, de gente que escribe, no necesariamente teatro, pero es que te tienes que sentar y tienes que escribir, porque aunque no tengas ideas, tienes que sentarte a exprimirte la cabeza a que salga algo. Esa es también una forma de disciplinarse con respecto a la escritura. Cuando tú escribes, fluye sin descanso la idea, la imagen, la palabra. A mí me cuesta mucho la disciplina. O sea, sí que escribo todos los días, pero me gustaría poder decir, escribo todos los días 5 horas y no es el caso. O sea, hay momentos en que no escribo y el otro día hablaba con Jorge Volpi, que es un novelista mexicano maravilloso, y él tiene una rutina muy tal. Y estamos ahora haciendo un proyecto juntos y era como, Dios mío, claro, a mí me cuesta, no soy tan organizada, mi vida es más caótica. Entonces lo intento, pero normalmente no logro sentarme así, entonces normalmente me siento cuando ya tengo una idea que necesita salir y entonces ¡yam! Ahí ya fluye. Pero claro. Si me siento todos los días, a veces evidentemente hay momentos en que no fluye tanto. Claro, porque Jorge Volpino es actor, gestor cultural. Es muy buen gestor cultural también. Claro, pero ahí viene la parte de la multiplicidad de tareas en donde posiblemente cuando estás haciendo una, se está cocinando en el inconsciente otra que no está activa y después toma lugar y sale. Eso me encanta y me tranquiliza, porque yo también soy muy así y pienso que me tengo que concentrar, que tengo que hacer solo una cosa, pero me inspiras. Gracias. Me inspiras. Luego hay un montón de gente que todo el mundo dice, tienes que hacer una cosa, pero luego ves a Wajimo Hawad, que es ese escritor maravilloso de Incendies, y él hace de todo, es actor, director, escribe, es gestor. O sea, hay muchos, Robert Lepage también, o sea, hay mucha gente que hace muchas cosas. Claro. O sea, que hay mucha gente para inspirarse. ¿En qué momento tú dices, ya terminé, punto final? Ay, esa es la peor pregunta. Nunca sé, yo nunca sé cuándo Pero si hay un momento en el que dices, la historia llegó a... ¿Qué pasa? O sea, ¿en qué momento dices, punto? No, yo creo que alguna vez leí, pero no me acuerdo qué escritor, que decía, las historias no las terminas, las abandonas. Y entonces uno abandona en algún momento cuando ya sientes que no puedes aportar más, o cuando te bloqueaste, o lo que sea, las abandonas. Pero yo muchas veces digo, bueno, ok, esta historia hasta aquí llega y 2 años después la retomo y vuelvo a trabajar en ella. Y soy además de perfeccionista a tope, entonces puedo retrabajar las historias 1000 veces. Por eso me gusta tanto la coescritura, por ejemplo, con Itziar Pascual, porque ella era la que decía, ya está súper bien, ya no lo movamos más. Claro, hay alguien más. Entonces hay alguien que te dice, hasta acá. O ahora, por ejemplo, acabo de darle un solo que yo hacía, lo que no dije, a una actriz que es maravillosa, Nathalie Pinot, que además es francesa, y se lo pasé a ella, y fue como,
hicimos como un estreno y había algo, funciona, la obra funciona, pero a mí había algo que no me funcionaba y entonces ahora volvimos a estrenar otra vez y cambié todo y me decía, pero ¿por qué cambias si funciona? O sea, ¿cómo me haces otra vez todos los cambios, todos los movimientos, textos nuevos? Esto es muy difícil. Y yo, por favor, y me decía, pero ¿no te cansas, no? O sea, ¿va a acabar algún día? Y yo pensé, y acordamos que acabaría en esta versión, pero por ella. Okay. Porque me dijo, ya, no, o sea, no me muevas más, pero por mí yo seguiría moviendo hasta el infinito. Claro, que también el problema de las artes vivas es que están vivas. Claro. y que están pidiendo cosas permanentemente. La inspiración, ¿cómo llega? ¿Cuando estás trabajando o cuándo? En cualquier parte, en todas partes. Hay ideas que nos acechan y están por ahí. Y uno tiene que atraparlas. Entonces es mejor que te pillen trabajando, porque así las atrapas fácil. Porque cuando te pillan, hay una historia muy bonita de Tom Waits, que él iba manejando, y entonces llegó una melodía súper bonita, y que él siempre había vivido como muy conflictuado con estas ideas, y ese día le habló a la idea y le dijo, ay, ya, o sea, deja de molestarme, si quieres que yo te escriba, vende cuando yo pueda tomar nota, porque ahora estoy manejando y no puedo, entonces ve, si no quieres si tienes mucha prisa, ve a molestar a Leonard Cohen o a alguien más. Y creo que es un poco así, o sea, las ideas llegan y están ahí y colaboran con quien esté dispuesto en ese momento. ¿Tienes alguna manera de guardar tus ideas en algún rincón, en algún cajón, en algún bolsillo, en algún lugar en donde puedas conservarlas mientras estás haciendo las muchas cosas que haces? ¿Hay alguna manera de guardarlas, de pegarlas a ti? Yo escribo diarios de que aprendí a escribir y tengo cientos y cientos de diarios. Luego no los releo, pero tengo la ilusión de que escribo y que algún día, si necesito una idea, abriré mi diario y la encontraré. Pero las ideas son persistentes. Si quieren ser escritas, te visitan y te visitan. Van a estar ahí. Hasta que alguien más lo tome, claro. Hay ideas que dicen, esta no me hace caso, me voy con otro. Perfecto. Amaranta, yo te pediría 5 consejos para las nuevas generaciones, para la gente que inicia su vida profesional, los que vienen terminando sus carreras universitarias, los que se acercan a las artes, los que necesitan las artes. 5 consejos que tú consideres que es importante legar. Yo creo que en este momento como tan terrible, donde hay tantas guerras, donde el mundo parece que no tiene sentido, creo que las nuevas generaciones lo tienen especialmente difícil. Entonces, lo primero, el primer consejo sería que hagan lo que puedan. Hay una historia muy bonita de un colibrí. Hay un incendio gigante en un bosque y hay un colibrí que va a la cascada, toma una gotita, luego va al fuego y la deposita en el fuego. Y vuelve a la cascada, toma otra gotita en su pequeño pico y va al incendio y lo deposita. Y entonces todos los animales empiezan a reírse de este colibrí y a decirle, ¿pero qué haces? ¿No ves que jamás vas a poder apagar el fuego? Y el colibrí va a la cascada, toma una gotita en su pequeño pico y la deposita en el fuego. Y entonces así sigue y todos los animales empiezan a gritarle cosas diciendo, pero eres idiota, o sea, esto no va a funcionar nunca. Y el colibrí dice, yo hago lo que puedo. Intento apagar el incendio. Entonces, creo que si cada persona hace lo que puede, podremos cambiar las cosas. El final de esta historia es que el bosque fue devorado por el incendio. Pero a mí me gusta pensar que los hijos de los animales, esos grandes que se burlaban del colibrí, viendo el ejemplo del colibrí, fueron a la cascada, tomaron agua y la depositaron en el fuego. Claro. Y los padres avergonzados fueron y entre todos lograron apagar el incendio. Entonces creo que el primer consejo es ese, que hagan lo que puedan, incluso cuando crean que el incendio no se puede apagar. El segundo consejo es que intenten ser como son.
todo el mundo te va a pedir ser otra cosa de lo que eres, tus padres, ¿no? En la universidad te van a decir tienes que seguir un camino, y yo creo que uno tiene que seguir el camino del corazón. Entonces ese sería el segundo consejo, como ser tú. Y que no te importe lo que otros dicen que tienes que ser, como estudiar o qué género tienes que adoptar, sino realmente ser, ¿no? Y el tercer consejo yo creo que es estar presente, es disfrutar de cada segundito, ¿no? Que es como, creo que de las cosas más importantes que a mí, yo tengo una maestra espiritual que se llama Parvati Baul, y es de lo más importante que aprendí con ella. Estar presentes y pensar que no tienes que llegar a ningún lugar, que es suficiente con lo que eres. Y el cuarto consejo es hacer las historias que tú quieres ver, las que tú quieres leer. Trabajar sobre algo que te parezca a ti importante. Que te parezca importante porque te revuelve o porque quieras hacer un cambio social o porque te gusta hablar de esta idea, pero algo que para ti sea importante. Y el quinto consejo sería crear tu vida como tú quieres, ¿no? Creo que hay como unas formas de crear la vida como muy regulares, y luego hay gente que vive en comunidades, hay muchos tipos de vida posibles. Entonces creo que si uno lo intenta, está bien. Y son los consejos que me doy yo a mí misma todos los días, porque muchas veces pierdo la esperanza y muchas veces pienso que, no sirvo para esto, mira, y a mi edad, ¿no? Y me pasa, y entro en crisis terribles, y entonces vuelvo a ellas y digo, a ver, respiro, presente, venga, ¿qué puedo hacer ahora? Va. Claro. Sí. Te agradezco mucho esos consejos, tomo esos consejos yo para mí, los comparto con toda la gente que va a ver esta entrevista. Te agradezco infinitamente tu presencia, tu compañía. Brindemos en el Aperoclass del Zócalo. Sí. Gracias, Amaranta, Muchísimas de verdad, gracias por venir a acompañarnos, estar con la producción, estar en París hoy, que es no es fácil para ti porque tú vives en España. Muchísimas gracias, Marisa, muchísimas gracias a Diana de la Riva por la invitación, y hoy es un día especial porque es el 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos. Así es. Y mi mami murió hace un año, y entonces quisiera dedicar estas palabras para ella. Estamos completamente unidos a ti, a esa dédicace, como se diría en francés. Y les agradecemos a ustedes que nos acompañan en este Día de Muertos, que estamos con Amaranta Osorio en el Zócalo, en el Aperoclass. Nos vemos en la próxima.